cómo hacer análisis fundamental en 10 sencillos pasos. En el video anterior aprendimos que para intuir si tu acción, Bitcoin o activo subirá o bajará, debes aplicar algún tipo de análisis, bien sea técnico, mixto o fundamental. Sobre este último, hoy aprenderemos una sencilla guía para saber qué y cuándo comprar o vender tu activo financiero. Para empezar, debemos comprender que los pasos a seguir no siguen un orden en especial y que además los debemos dividir en 3 etapas: la etapa cuantitativa, la etapa cualitativa y la etapa circunstancial. Sobre esto de las etapas, la manera más fácil de entenderlo es usar el ejemplo de una persona. Imagina que eso en lo que vas a invertir es una persona, cual si de un jugador de fútbol se tratara. Antes de invertir, debes realizar un análisis de esa persona. La etapa cuantitativa corresponde a los números de esa persona. Es decir, en el ejemplo del futbolista, sus goles, sus pases, sus límites físicos. O sea, todos los hechos medibles y comprobables relacionados con el rendimiento de la persona. Por el contrario, la etapa cualitativa toma en cuenta aspectos más personales del jugador. Es decir, sus valores, su personalidad, su forma de jugar y lo que tiene que ofrecer a tu equipo. Esto, trasladado a una empresa, se podría entender como la innovación de la empresa, el sector en el que se desenvuelve e incluso los líderes detrás de ella. Y por último, tenemos el análisis de las circunstancias. Muchas veces se excluye este tipo de análisis como parte integral del análisis fundamental, puesto hay quienes consideran que es un tipo de análisis en sí mismo, y puede ser correcto. De hecho, se le conoce comúnmente como análisis macroeconómico. Sin embargo, realmente no hay analista fundamental que no tome en cuenta las circunstancias nacionales e internacionales en las que se desarrolla la empresa en la que desea invertir, por lo que podríamos tomarlo como una parte o como una etapa del análisis fundamental. Dicho esto, es muy fácil de entender esta etapa, pues como su nombre lo indica, hace referencia a las circunstancias en las que se desarrolla una posible inversión. Por ejemplo, la tasa de desempleo nacional, medidas económicas o políticas internacionales, el ritmo de crecimiento del PIB o las posibles regulaciones sobre el sector de la empresa. Ahora que hemos explicado en qué consiste cada etapa, empecemos por los pasos de la etapa cuantitativa. El primer paso que debemos seguir es buscar el balance general de la empresa. Esto es, el estado financiero actual de una empresa para la fecha de su publicación. Sobre el balance general podríamos explicar muchas cosas. Sin embargo, podemos entenderlo sencillamente como el resumen de los aspectos principales de la empresa. Y con este resumen podemos valorar si la misma está creciendo o por el contrario está teniendo dificultades. Y así podemos hacer una proyección de su salud en el próximo año. En el balance general desglosado se habla principalmente de los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa. Cada concepto se subdivide en categorías reguladas por las normas internacionales de información financiera, que deben cumplir, por supuesto, todas las empresas que coticen en bolsa. No obstante, debemos tener especial cuidado con 2 aspectos. El primero es la relación que existe entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Los activos corrientes son todo aquello que signifique un beneficio para la empresa en el corto plazo, como por ejemplo el efectivo o las mercancías, mientras que los pasivos corrientes son todo aquello que significa una obligación para la empresa en el corto plazo, como por ejemplo la deuda con los proveedores o los gastos en personal o incluso los impuestos. Cuando analizamos esta relación, principalmente buscamos que exista una diferencia bastante positiva entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, pues esto quiere decir que tenemos la capacidad de solventar deudas en el corto plazo. El segundo aspecto a tomar en cuenta es la relación que existe entre el total de activos y la suma de pasivos más el patrimonio neto. Esto nos resume la salud de la empresa, pues naturalmente una empresa nunca debe de tener más obligaciones que activos. Por el contrario, se busca una relación de igualdad entre los activos y la suma de pasivos más el patrimonio neto de la empresa. El segundo paso a tomar en cuenta en el análisis cuantitativo es buscar la cuenta de resultados. Esto es el registro de ingresos y gastos de una empresa en un determinado periodo de tiempo, o lo que
es decir, cuánto dinero puede ganar la empresa. La forma más sencilla de entender la cuenta de resultados es aplicar una serie de operaciones matemáticas. Y a esto debemos prestar especial atención, pues son conceptos que usaremos más adelante. Las ventas o ingresos serán el factor inicial en las operaciones. Si a los ingresos le restamos el costo de producción o de adquisición, tenemos la utilidad o el beneficio bruto. Y si a esta utilidad le restamos los gastos operativos, como por ejemplo el alquiler o la publicidad, tenemos el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, lo que comúnmente se conoce como EBITDA, el cual mencionamos en el video anterior. Si al beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización le restamos los gastos de amortización y depreciación, obtenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que se le conoce como EBIT. Y si a este le restamos y sumamos los ingresos y gastos financieros y extraordinarios, obtenemos el beneficio antes de impuestos. Por último, si al beneficio antes de impuestos le restamos los impuestos correspondientes, obtenemos el beneficio neto. Pongamos un ejemplo. En el resumen de los datos financieros de Inditex, que aparece en pantalla, vemos que nos muestran las ventas de la compañía durante el 2024. Esto corresponde a 38.6 mil millones de euros en venta, es decir, 2.7 mil millones de euros más que el año anterior. En este mismo resumen nos muestran que restando los gastos operativos y de producción, la compañía tiene un EBITDA de 10.7 mil millones de euros, de los cuales, tras restar los impuestos, intereses, la depreciación y la amortización, obtenemos como resultado del ejercicio 5.9 mil millones de euros. Este dato es importante, así como el EBITDA, para comparar Inditex con otras empresas del sector, pues nos permite conocer la capacidad que tiene para generar beneficios. Como inversores, siempre valoraremos positivamente a una empresa que puede generar mayores beneficios que otras en el mismo sector. El tercer paso para tomar en cuenta de esta etapa es el flujo de efectivo, mediante el cual se calcula el flujo de caja libre. Esto es, para el análisis fundamental de una empresa, lo que un análisis de sangre para una persona. A través del estado de flujo de efectivo podemos ver de una manera sólida y transparente todas las entradas y salidas de dinero de una empresa, siendo esto un dato clave a la hora de invertir. Este flujo de efectivo consta principalmente de tres partidas: el flujo relacionado a la explotación, es decir, ingresos y costos de producción; el flujo relacionado a la inversión, por ejemplo, la compra de maquinaria o la venta de activos; y el flujo relacionado a la financiación, por ejemplo, cuando la empresa adquiere una deuda o cuando paga dividendos a los inversores. En pantalla puedes apreciar el estado de flujos de efectivos presentado por Inditex y también el resumen de dichos datos en Yahoo Finanzas. En este último puedes ver ya calculado el flujo de caja libre, mientras que en el documento presentado por Inditex puedes calcularlo restando las inversiones en bienes capitales del flujo de explotación. Sobre el flujo de caja hay varias fórmulas que puedes aplicar dependiendo del enfoque que quieras darle a tu análisis, pero eso lo dejaremos para otro video. De momento, con el flujo de caja libre general, podrás obtener un panorama completo de la empresa en la que deseas invertir. Tanto si tiene capacidad de generar flujo de caja, como si por el contrario se le dificulta, estos son datos que te pueden ayudar a intuir si la empresa puede afrontar deudas o, por ejemplo, puede pagar a los inversores. El cuarto paso del análisis cuantitativo es examinar la ratio de endeudamiento de una empresa, que no es otra cosa que el porcentaje de deuda que tiene la empresa en relación con su patrimonio. La fórmula más sencilla y común es dividir el pasivo total entre el patrimonio neto. En el ejemplo de Inditex sería 0,76%, una cifra razonable para su modelo de negocio. La ratio ideal depende de cada modelo de negocio, pero los márgenes generales oscilan entre 0,4 y 0,8%. El quinto paso trata de las diferentes formas de calcular la ratio de rentabilidad de una empresa. Entre ellas encontramos la ratio ROE, que mide la rentabilidad obtenida por cada euro invertido por los accionistas. Para calcularlo, debemos dividir el beneficio neto del último ejercicio entre el patrimonio neto del penúltimo y multiplicarlo por 100.
Utilizando el ejemplo en pantalla, podríamos decir que Inditex obtuvo un beneficio de 31,47 euros por cada 100 euros invertidos, algo que está muy bien y habla de la calidad de la empresa. Este dato es muy importante para el análisis fundamental y siempre debes tenerlo en cuenta para comparar empresas del sector. Asimismo, sucede algo parecido con la ratio ROA, que calcula la rentabilidad de los activos, solo que en vez de calcularse con el patrimonio neto, se calcula con los activos totales. Para calcular la rentabilidad de una empresa existen muchos métodos, cada uno enfocado a aspectos específicos de la empresa, como el capital, las inversiones, los impuestos o la deuda. Es necesario, por supuesto, que encuentres los que mejor se adapten a tu análisis y a la empresa en la que deseas invertir. Por último, tenemos el sexto paso, y con este los principales métodos para valorar la calidad de tu cartera. Para empezar, tenemos lo que se conoce comúnmente como PER, es decir, la ratio precio-beneficio, que no es algo más que el precio de la acción dividida por el beneficio por acción. Esta fórmula evalúa las expectativas de los inversores con respecto a la empresa, pues indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores para obtener un determinado beneficio por acción. Veamos un ejemplo. Si dividimos el precio de Inditex por su beneficio por acción, veremos que nos encontramos con una acción valorada 25 veces su beneficio por acción, algo que suele indicar que una acción está sobrevalorada por los inversores, o bien porque es de muy buena calidad y se espera que siga subiendo, o bien porque estamos dentro de una burbuja especulativa. Hagamos el mismo ejemplo con Apple, cuyo PER es de 33, algo bastante elevado. O por ejemplo, con ExxonMobil, cuyo PER de 13 refleja valores un poco más estándar. De igual manera también contamos con la ratio precio-valor contable, que estima la relación del precio con el valor contable de la empresa. O también contamos con la ratio precio-ventas, que indica el valor que otorgan los mercados a los ingresos de la empresa. Así pues, tal como sucede con el paso anterior, tenemos un sinfín de fórmulas e indicadores muy parecidos entre sí. Estos nos ayudan a valorar aspectos específicos de una empresa, pero cada uno de ellos se debe valorar tanto individualmente en el sector de la empresa como en conjunto a otros datos y resultados del negocio. Vámonos pues con la etapa cualitativa. Esta etapa cuenta con un solo paso, que más que un paso a seguir son 3 preguntas que debemos plantearnos antes de comprar una acción. La primera es, ¿quiénes dirigen la compañía? Esta pregunta es importantísima, pues nos obliga a investigar sobre los cerebros detrás de las decisiones financieras y operativas de la empresa. La segunda pregunta clave es, ¿dónde se encuentra actualmente la empresa? Es decir, su posición en el mercado en el que compite. ¿Está empezando? ¿Lleva mucho tiempo compitiendo? ¿Es líder en su sector? ¿Ha pasado por un bache y parece levantarse? Estas preguntas nos ayudan a entender si estamos en el momento correcto para invertir en una empresa. Y por último, la más importante de todas, ¿qué ofrece la empresa al mercado? Aquí nos planteamos tanto el modelo de negocio como la innovación de la empresa. Pues para nadie es un secreto que McDonald's no ofrece las hamburguesas más sofisticadas o novedosas del mercado, pero ofrece la posibilidad de comer rico y a buen precio fuera de casa, algo que es valorado por los consumidores en temporadas normales como también en épocas de crisis. Para concluir, tenemos la etapa macroeconómica del análisis fundamental. Como decíamos al principio, las circunstancias que rodean una empresa y al sector al que pertenece son determinantes a la hora de tomar una decisión financiera. Por consiguiente, debemos de tomar en cuenta 3 aspectos básicos. El primero es la economía internacional. Aquí puedes tomar en cuenta datos como la inflación de las principales potencias económicas del mundo, sus tasas de interés y cómo cotizan tanto sus monedas como sus principales índices bursátiles. Como norma general, se suele mirar el S&P 500 de Estados Unidos y el CSI 300 de China para intuir el sentimiento general de los inversores. El segundo es la economía nacional. Para este paso debemos aplicar los mismos aspectos que en la economía internacional, pero enfocado en el país donde se sitúa tu empresa, así como también el país que genera la mayor parte de ingresos de tu negocio. Un ejemplo bastante sencillo es el de una empresa productora de tabaco. Es importante analizar los datos económicos y políticos del país en el que produce,
Pero también se deben revisar los mismos datos en el principal mercado de la empresa, pues si incrementan, por ejemplo, los impuestos al tabaco en el principal comprador, indudablemente esto representará un reto de mercado para la empresa. Así también se deben de tomar en cuenta datos como el PBI, la tasa de desempleo, las ventas al por menor, la producción industrial o la deuda pública. Sobre esto último, también podemos poner un ejemplo. Imagina que quieres invertir en una empresa española dedicada al sector inmobiliario. Analizas los datos financieros de la empresa y todo parece estar en orden. Sin embargo, analizas que la deuda pública española incrementó un 2,8% en el último año. Y además, aumentan las regulaciones y la carga impositiva en el sector inmobiliario. ¿Invertirías en esta empresa? Y más concretamente, ¿invertirías en este sector? Son preguntas relevantes que debes formularte antes de invertir. Para concluir, tenemos que tomar en cuenta los datos y regulaciones relacionados al sector de la empresa. Aunque ya tocamos un par de ejemplos en el que un determinado sector se ve afectado por regulaciones, también puede verse afectado por problemas en la producción, bien sea positiva o negativamente. Pongamos el ejemplo del cacao. En menos de un año, el precio de esta materia prima subió más de un 300%. Y la pregunta que nos invade a todos es ¿por qué? La respuesta, sequía. Y es que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los principales países productores, sumado por supuesto al aumento constante de la demanda, crea el caldo de cultivo perfecto para una subida importante en los precios. Quizás no una subida tan marcada como la que vimos, pero sí una subida sostenible en el tiempo, capaz de cambiar incluso los hábitos de consumo de este preciado bien. Entonces, ya que hemos visto 10 sencillos pasos que debes de tomar en cuenta para invertir, debemos destacar que la inversión siempre supone un riesgo, en algunos casos mayor o menor que otros, pero un riesgo en sí. Por lo que siempre la recomendación será tomar en cuenta los aspectos principales de las 3 etapas, seguir una estrategia con resultados comprobados a través del tiempo y realizar, por supuesto, un análisis que te permita saber dónde quieres entrar y hasta dónde planeas mantener tu inversión. Claro está que existen varios métodos y estrategias utilizadas por grandes inversores. Estrategias y métodos que veremos más adelante en el canal, pero que por lo pronto te recomiendo no usar demasiados datos en tus análisis, puesto que cuando nuestra estrategia es clara, los datos deben brindar información y nunca saturar de esta a nuestro análisis. Pues bien, esperando que hoy hayamos aprendido algo nuevo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video en la sección de comentarios o en tu red social favorita.